El arte barroco, en sus más amplias manifestaciones artísticas, es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso. En el siglo XVII fue una época de guerra y violencia, como en pocas fases de historia europea se ha visto. La vida se veía frecuentemente atormentada en dolor y muerte. Por eso también era más necesaria que nunca la exaltación de la vida agitada e intensa para el hombre barroco. Al igual que una representación dramática, se apoya en un decorado vistoso y hemífero. En la pintura barroca española hay una serie de elementos comunes que son fruto del movimiento político y religioso que vive España. Por un lado se percibe el pesimismo del decaimiento del gran imperio español del siglo anterior y por otro lado España está a la cabeza del movimiento de la contrarreforma católica y la sociedad vive en el rigor impuesto en muchas áreas de la vida cotidiana por la Inquisición, por lo que van a predominar los temas religiosos representados de manera dramática. En la pintura barroca del siglo XVII existen dos escuelas a las que pertenece la mayoría de los grandes artistas de la época. La escuela valenciana se encuentran los artistas destacados como Ribalta y José de Ribera, el Españoleto. La escuela de andaluza se encuentran los artistas Murillo, Zurbarán y Valdés Leal. La escuela madrileña corresponde a la figura principal de la pintura barroca, que no es otro más que Diego Velázquez, Claudio Coello y Carreño. Durante el transcurso se muestran sus más destacadas obras. Al iniciarse el siglo XVIII, por su parte, muchos son los escultores y retablistas españoles que ejecutarán sus obras más importantes. La escultura barroca española tiene una serie de características propias. Predominó los temas religiosos. El realismo de las figuras se recurre a postizos como el empleo del pelo real, corona real, ojos y lágrimas de cristal. Empleo de la madera policromada como material preferido. El cliente más importante es la iglesia y en segundo lugar la corte. Las obras decoran retablos, sillerías de coro y los famosos pasos de Semana Santa. Se produce la decadencia de la escultura funeraria. En el barroco español es necesario clasificar su arte en diferentes escuelas. La escuela barroca de Valladolid se caracteriza por el realismo violento de la escultura religiosa, en el que se exalta el dolor y el patetismo. Su mejor exponente fue Gregorio Fernández. Escuela barroca de Andalucía. La escultura barroca de la escuela andaluza, aunque también es realista, emplea un realismo más clásico y sereno. Dentro de la escultura barroca andaluza debemos hablar de dos centros creadores. Uno, Sevilla, cuyos principales artistas son Martínez Montañés y Juan de Mesa. 2. Granada, representada por Alonso Cano y Pedro de Mena. La arquitectura barroca se originó realmente en Italia. Posteriormente, con el paso de los años, se fue expandiendo hacia el norte de Europa, hacia diferentes países como Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos y entre muchos otros. La arquitectura barroca, principalmente en las iglesias, dio predominio a lo dinámico, a la expresión de movimientos para producir emoción. Para lograr esto, se adoptan las líneas curvas frente a las líneas rectas. En lo general, este tipo de arquitectura contribuye a formar una atmósfera de patetismo, es decir, un ambiente en donde se manifiesta de una manera muy viva los sentimientos. Por otro lado, la ornamentación interior, con profusiones de colores, mármol, cúpulas pintadas, una gran cantidad de imágenes, vino a ayudar a la creación de una atmósfera particularmente emotiva. Las fachadas usualmente son decoradas con numerosas cornisas y columnas griegas, romanas y salomónicas. Sobre todo en la arquitectura barroca destacan las superficies onduladas, las plantas elípticas y las trabazones interrumpidas. Los arquitectos de mayor nombranía son Carlo Maderno, que construyó la fachada de la Basílica de San Pedro, que está localizada en el Vaticano. También tenemos a Gian Lorenzo Bernini, con bastantes obras, entre ellas la plaza delantera de la Basílica de San Pedro. Está rodeada por una columnata en forma elíptica. Posteriormente tenemos a Francisco Borromini,
quien tuvo bastantes obras arquitectónicas como la iglesia romana San Carlo, donde notoriamente podemos ver las líneas atrevidamente onduladas que tanto mencionábamos anteriormente. Podríamos pensar que la música barroca está completamente adornada y es excesivamente compleja, pero en realidad es un tanto diferente, ya que el pensamiento barroco se va a hacer muy patente en el panorama musical. En este periodo se busca una codificación de todos los parámetros musicales para ordenar y racionalizar la música. Podemos hablar de tres subperiodos de la música barroca. El barroco temprano, comprendida desde 1580 hasta 1630, donde se da un mayor predominio de la música vocal sobre la instrumental. También se produce un rechazo al contrapunto renacentista, y los compositores más destacados son Monteverdi, Frescobaldi. El barroco medio, que data desde 1630 hasta 1680, es la época de la ópera y la cantata. La música instrumental va ganando terreno y se pone a la altura de la música vocal. Los compositores más relevantes son Purcell y Lully en Francia. Y por último el barroco tardío, que inicia en 1680 y termina en 1750, donde se da un predominio de la música instrumental sobre la vocal. Las formas adquieren unas dimensiones más largas y aparece el estilo concretado. La tonalidad queda totalmente establecida y las figuras más representativas son Vivaldi, Scarlatti, Johann Sebastian Bach. Dentro del lenguaje musical barroco se va a dar una serie de importantes novedades. Entre ellas está la monodía. Los compositores del barroco consideraron excesiva la complejidad a la que había llegado el contrapunto renacentista. Por ello van a crear el uso de la monodía acompañada, que consiste en una sola melodía con acompañamiento instrumental. Junto con ello también va a surgir el bajo continuo, que es una línea de notas graves que se interpreta de manera interrumpida desde el inicio hasta el final de la composición, y esta va a ser la característica principal que define y distingue a la música barroca.